Gracias, señora Ramos. Señora consejera de Hacienda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, estoy segura de que no espera una primera respuesta por mi parte a esta pregunta, porque así formulada y sin conocer que se presentó en julio en esta Cámara, en julio del año 2015, y que se sustancia ahora, poco puede entenderse. Estamos ya en el año 2016. Voy a reservar, por tanto, mi tiempo para el segundo turno, donde seguramente podré conocer cuáles son los argumentos de esta pregunta y sí le aseguro que tengo curiosidad e interés por conocer los argumentos de esa repregunta. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Ramos tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo. No me he vuelto loca. No me he vuelto loca. De momento no me he vuelto loca. Pero traemos a colación esta pregunta ya que nos encontramos con una prórroga presupuestaria en el año 2016 que se basa en unos presupuestos del año 2015. Y además es ahora cuando conocemos el déficit presupuestario vinculado a los presupuestos del 2015. Por lo tanto, todo el círculo se cierra en ese entorno y no es una locura transitoria. De hecho, Asturias ha publicado el límite del déficit público y vemos cómo se ha superado el doble del límite legalmente establecido en el 0,7%, llegando al 1,53% del Producto Interior Bruto, lo que supone un desfase en los presupuestos de unos 330 millones de euros frente a los 151 millones que era el límite admitido. Señora consejera, podrá contarnos que el déficit es producto de operaciones no recurrentes, y lo entiendo, que se puede deber a la revisión de la autovía AS2 o a los préstamos realizados a Sedes, Vipasa, Zalia o Gijón al norte, o a la financiación del tratamiento de la hepatitis C y a la parte de la paga extra de los empleados públicos. Pues sí, es posible. Pero el caso es que cuestiones coyunturales pueden surgir periódicamente y pueden reiterarse año tras año. Y les pregunto, señora consejera, si han previsto ya ustedes, si se llega a aprobar ese proyecto de ley, esos dos proyectos de ley que nos han traído a la Cámara, y se aprueba ese incremento del 1% de los empleados de la retribución en los empleados públicos, si lo han previsto ya en el futuro déficit del año 2016. O, por ejemplo, un posible incendio, como ocurrió aquí en el mes de diciembre, que desoló gran parte de Asturias. ¿Han previsto esas circunstancias o esos imprevistos no se han tenido en cuenta? Dado que los imprevistos surgen, hemos de ser capaces de ejercer una gestión eficiente mes tras mes. Y de momento no se ha visto. Lo que sí hemos visto, lo que sí hemos comprobado son los datos que nos ha mostrado el Ministerio de Hacienda y que ha remitido al Principado de Asturias en el 2015. Hemos recibido del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica o del Plan de Pago a Proveedores, un monto de 519,7 millones de euros, o entregas a cuenta por 2.368 millones de euros. O unos fondos de compensación complementarios, una aproximación de fondos de 25,3 millones y un ahorro por intereses en el fondo de liquidez de 0,4% del Producto Interior Bruto. Señora consejera, pero a pesar de esta fuente de ingresos que nos llega del Estado, ustedes no fueron capaces de prever que se iba a producir este desfase. No fueron capaces de controlar los gastos para mantenernos dentro de los límites legalmente establecidos. Y se lo dijimos en reiteradas ocasiones. Aunque, por lo tanto, no creo que le suene esta cantinela novedosa. Controle las partidas presupuestarias, analice presupuestos sección por sección, servicio por servicio, haga un riguroso control de los desmadres que pueden llegar a hacer las consejerías. Controlen todas las partidas presupuestarias porque pueden existir gastos superfluos y, de hecho, existen. Controlen su sector público. Y ahí volvemos a hablar del sector público autonómico, un sector público que está sobredimensionado y que además en el último expediente de modificación presupuestaria que nos han remitido en el mes de diciembre del 2015 nos ponía de relieve que se acudía a remanentes de tesorería para hacer determinadas modificaciones presupuestarias. Acudía, por ejemplo, al SEPEPA, al Servicio Público de Empleo, que tenía un remanente de tesorería de 10,7 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿No se está gestionando eficientemente el SEPEPA? Por poner un ejemplo. O, por ejemplo, el remanente de tesorería del Ente Público de Servicios Tributarios, 4,3 millones de euros. O el SEPA, 2,5, el Banco de Tierras. O la Junta de Saneamiento, con 32,8 millones de euros. Estos son algunos ejemplos, pero todos ellos muestran lo mismo, una ineficiente gestión de los recursos públicos llevado a cabo por este Gobierno socialista. El déficit se vincula a la deuda. Y volvemos a encontrarnos con un dato importante que nos aporta el Banco de España, y que muestra cómo la deuda a largo plazo en el cuarto trimestre del 2015 alcanza los 3.876 millones de euros, por cierto, con un presupuesto de 3,9 millones de euros. Y aún así no son capaces de controlar las partidas presupuestarias. Y me dirá, como hace siempre, ¿y en qué recorto?
pues están obsesionados realmente con la palabra recorto. Nosotros no le pedimos que recorten, le pedimos que hagan ajuste, que consoliden los gastos, como hace la carta del ministro señor Montoro, que en ningún momento hace referencia al